Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día estoy nuevamente con el gran Raúl. Y el motivo de este capítulo lo invité porque muchos saben acá en Chile que prontamente se va a aprobar, eso es lo que se espera, se aprobó en Estados Unidos, pero se espera que se apruebe acá, el Tratado de Doble Tributación. Y eso va a generar que los impuestos en origen en Estados Unidos bajen de un 30% a un 15% en los dividendos. Y eso es sumamente atractivo. Obviamente se abre el mercado norteamericano porque es un gran mercado donde probablemente están las mejores empresas o de las mejores empresas del mundo. ¿Cómo está, gran Raúl? Hola Álvaro, gracias por la invitación. Exactamente, estamos todos esperando esa noticia de la doble tributación ahí entre Chile y Canadá. Yo creo que sería un importante, sobre todo para la gente que quiere invertir en dividendos. O sea, mientras menos te saquen del dividendo, más rendimiento te va a dar. Eso es una regla de la física, se podría decir. Exactamente. Yendo al grano, directamente como para aprovechar el tiempo. ¿Qué empresas, dime una empresa norteamericana o canadiense que te guste mucho en términos de dividendo, como una empresa para tener y mantener para siempre? Después te Uf. digo, vamos pimponeando. Bueno, de Canadá, creo que una empresa que ha mantenido el dividendo ininterrumpidamente por más de 15, 20 años y cada vez, año tras año, lo hace crecer y entrega una proporción importante es Enbridge. Creo que una compañía que tiene una ventaja competitiva enorme, porque también tenemos que centrarnos en eso cuando invertimos en acciones de dividendo, que ese dividendo sea sostenible implicaría que también tenga la empresa una ventaja competitiva que le permita generar efectivo y con ese seguir pagando al accionista ese famoso dividendo. Así que sería la primera, Enbridge, donde cotiza en Toronto, en la bolsa de Toronto, aproximadamente creo que $45 canadienses por acción. ¿Y más o menos cuánto es el dividend yield de esa empresa? En estos momentos estaría cercano al 8,5%, eso es más o menos lo que estaría dando de dividendo la empresa. Y Canadá sí tiene el sistema de doble tributación con Chile, así que la tasa impositiva solo sería el 15%, así que líquido en nuestra cuenta en Chile, por ejemplo, podrían llegar fácilmente entre un 6,5 y un 6,8% líquido. Ese sería el dividendo real en cuenta, en mano, descontando ya el dividendo, ese impuesto en Canadá en general. Bestial, bestial, súper bueno. ¿Y los dividendos han sido crecientes en esa empresa o más o menos parejo? ¿A qué se dedica la empresa? Bueno, la empresa se dedica básicamente a transporte de petróleo y gas dentro de Canadá y Estados Unidos. Es similar a Energy Transfer. La compañía tiene una ventaja competitiva enorme. Dentro de Canadá prácticamente no tiene competidores. Está ubicada en una zona donde realmente extraen todo el gas y el petróleo desde prácticamente origen y está encargada del transporte de toda esta materia prima. Ahora, Enbridge no ha parado de pagar dividendos ni siquiera en la crisis del 2020 y los ha hecho crecer continuamente a tasas más o menos del 7-8% anual compuesto. Es una de las clásicas del dividendo dentro de Canadá, se podría decir, esta compañía. Y ha sido, se dice incluso, o muchos comentan de que es una compañía segura en este aspecto en cuanto a dividendos, a pesar de que la empresa posee una alta deuda, pero siempre la ha poseído, dada la naturaleza que tiene el negocio. Son estos negocios mainstream que tienen que alto coste de capital, pero también generan mucho efectivo, entonces al final es un balance, sobre todo cuando ya tení prácticamente todo hecho, ¿no? Ahora es todo para adentro, como se dice, puro dividendo hacia el accionista. Claro, porque esas empresas en el fondo tienen que hacer hartas inversiones, me imagino, en construir tubería y cosas por el estilo para transportar. Exactamente, exactamente. Eso, la etapa de expansión es la más complicada y eso también evita que entren rivales. O sea, no es rentable tener dos líneas de gasoducto en la misma zona. O sea, donde se construyó Enbridge, lo más probable es que Enbridge domine 15, 20, 30, 45 años. Ahora, se habla mucho también de la energía renovable, quizás esta compañía esté muerta, no, lo veo muy lejano. Creo que reemplazar al menos el transporte de gas es 20, 30, de hecho se explica, hay gráficas que muestran que el gas va a alcanzar su peak cerca del año 2040, porque es mucho más limpio que el petróleo. Y esas tuberías en las Claro. cuales se transporta petróleo fácilmente se pueden transportar gas, incluso hay algunos papers que demuestran que también se puede transportar hidrógeno, así que tampoco sería o sea, esa infraestructura. De hecho, hay papers que muestran esa relación de decir, bueno, ¿qué pasaría si el hidrógeno pasara a ser el futuro? Se cambiaría toda la matriz de petróleo-gas y se transportaría más bien hidrógeno por esas tuberías. Así que el negocio me parece que estaría bien protegido por lo menos 15, 20 o 30 años vista.
O sea, tremenda empresa esa. Vale la pena echarle una mirada. Sí, Eh, creo que hoy en día está cotizando en una relación precio-beneficio no más allá de 11 veces beneficio y su media histórica siempre ha estado entre 15 y 17 veces beneficio, dado que su yield de dividendo siempre es muy alto. claro, ya. Buena empresa. Mira, yo tengo una que me gusta a mí, que es una probablemente de las clásicas de estos empresones norteamericanos y que era la que a mí me gusta en Estados Unidos. Johnson Johnson. Clásica, o sea, yo creo que muchas personas conocen Johnson Johnson, es una macrofarmacéutica que tiene distintas líneas de negocio, o sea, tiene obviamente la parte farmacéutica, tiene una segunda línea de negocio que tiene que ver con desarrollo de champús, crema y cosas por el estilo, y la tercera línea es desarrollo de implementos para operación y cosas por el estilo, prótesis, etcétera. Grandes cosas de operaciones, y es un Dividend King. Dividend King son esas empresas que llevan más de 50 años repartiendo dividendos crecientes ininterrumpidamente. Lleva creo que 59 años Johnson Johnson. ¿Cuál es el problema? Que como todas estas empresas de mucha calidad, muchas veces está muy cara. Johnson Johnson es bestial, pero es caro. Yo ese lo intento comprar a máximo per 25. Si lo encuentro menos de per 25 y tengo liquidez, lo compro. Que no necesariamente se cumplen esas dos características a lo largo del tiempo. Y bueno, tipo cambio barato, esa es la otra. Esta empresa hay que comprarla en dólares, entonces también hay que jugar con esa variable del dólar. Pero conceptualmente me gusta muchísimo Johnson Johnson. Y O lo que sea, estábamos hablando... Dale. o sea que Johnson Johnson estamos hablando de, se podría decir que son tres compañías que prácticamente monopolizan todo el sector de salud al menos. Entre esas está Johnson Johnson, y otra es United Healthcare, que son básicamente empresas que no tienen competencia dentro de lo que desarrollan. Johnson Johnson es una. También podríamos sumar Johnson Johnson al sector de estables, donde está con Procter Gamble, Unilever. O sea, son tres compañías que manejan prácticamente todo el negocio de todo esto que son manejos de champú. Y son, Pasta de dientes, exactamente, y todo son estilo. consumo estable, o sea, prácticamente puede haber cualquier crisis, y así lo ha demostrado. O sea, 59 años, estamos hablando quizás de la caída del 87, el atentado de las Torres Gemelas, la burbuja.com, la crisis subprime, la Sí. crisis del 2020, y aún así esta compañía no ha parado de pagar dividendo y dividendo creciente. Ahora, el motivo o el por qué es difícil de comprar es porque el mercado atribuye que en cualquier escenario económico es una empresa prácticamente imbatible. Entonces, que te la entregue barata tienen que ser sucesos muy extraordinarios. Algunas veces el mercado tiende a reaccionar con desnoticias que a lo mejor no afectan el negocio, no sé, una marca de champú de Johnson Johnson salió fallida, de la acción cayó 10%, porque sí, porque así es el mercado. Ese es un momento ideal quizás para poder adquirir este tipo de empresas. Son empresas que uno tiende a pagar un poquito más porque está la calidad. Ahora, si uno las puede encontrar en oferta, obviamente ese dividendo que uno va a adquirir va a tener una mayor proyección de futuro, pero son momentos puntuales. Por eso uno siempre tiene que manejar ahí un poquito de liquidez y no es malo, o sea, tener un 10-15% siempre es muy bueno. El mismo Warren Buffett maneja un montón de dinero en efectivo porque hay oportunidades que se presentan en ciertos momentos y hay que tener liquidez. Si no tienes liquidez, no puedes hacer mucho, al menos que tengas acciones muy verdes y obviamente diga, bueno, voy a vender esto para aprovechar otra oportunidad, pero eso es. Sí. No, yo a veces destrozo la liquidez, veo algo muy barato, pum, salgo a comprar y se acabó la liquidez. Pero bueno, sé que recurrentemente están entrando dividendos y cosas por el estilo, entonces se empieza a acumular liquidez. Soy comprador impulsivo, si veo algo barato, voy y lo compro nomás, de las que me gustan. Se ha dado pocas veces el match de algo, o sea, de tener liquidez con Johnson Johnson barata. Pero es una empresa que hay que tenerla en esta lista de empresas que nos pueden gustar a los dividenderos. Yo la tengo siempre. Cuando reviso Estados Unidos es de las primeras tres que voy revisando. Me gusta muchísimo. Llevamos dos, Johnson Johnson y Enbridge. Te toca. Bueno, la tercera también va a ser canadiense y es ¿Ya? Canadian Imperial Bank, CIBC. Canadian Imperial Bank es un banco canadiense muy sólido,
como todos los bancos en Canadá, que si bien hoy en día están ofreciendo un rendimiento por dividendo súper alto, dado al temor que existe en la banca. Pero Canadá es mucho más conservador en ese sentido que respecto a Estados Unidos. No existe esa especulación tan salvaje, por ejemplo, que existe en Estados Unidos, que hubo de crear estos famosos CDO, meter más hipoteca sobre hipoteca, que llevó a la crisis financiera, ni tampoco existe lo que pasó ahora, que empezaron a jugar con los swaps, que eso fue lo que llevó al final a la quiebra a Silicon Valley Bank, que ellos empezaron a comprar bonos, empezó a perder valor ese bono y al final terminó colapsando el banco. No, en Canadá las reglas son mucho, los bancos son mucho más sólidos, similar a lo que pasa en Chile, pero creo que en Canadá son mucho más sólidos porque también el tipo de cliente es más sólido. O sea, aquí el historial crediticio pesa mucho y por eso compañías indirectamente, por ejemplo, puedo hablar el caso de una compañía que también paga dividendo, que es GoEasy, que es una compañía financiera subprime. Subprime. Voy a explicar un poquito qué quiere decir esto para contrastar lo sólido que puede ser Canadian Imperial Bank, porque esta compañía GoEasy tiene solo clientes subprime y los clientes subprime de esta empresa son personas recién llegadas, inmigrantes en general, pero aquí el tipo de inmigrante, ese subprime podría ser un doble o triple A. ¿Por qué? La gente que llega a Canadá en general es gente que tiene mucho estudio, que busca un trabajo, busca una oportunidad dentro de este país, y lo que está pasando es que estas compañías como GoEasy, la tasa de no pago es prácticamente nula porque toda la gente tiene en su cabeza que el historial crediticio es muy importante. Entonces, si GoEasy puede resistir periodos de estrés muy grandes, o sea, Canadian Imperial Bank lo tiene mucho más fácil. Ahora, hay un problema ahí, un temor con Estados Unidos y obviamente toda la banca al final alrededor del globo ha caído. Y eso ha llevado a que ahora el dividendo de este banco sea del 7%. Es una de alto dividendo y ese es el otro punto, porque son empresas que a lo mejor deberían pagar un 2 o un 3% de dividendo normal, pero como está todo este temor en la banca, el precio está deprimido y ha llevado que su yield se dispare. Y son oportunidades sobre todo para la gente que compra por dividendo a largo plazo. Canadian Imperial Bank lleva más de 15 años pagando dividendos y lo lleva subiendo año tras año. Claro. No, buena empresa, ¿eh? Buena empresa. A mí a propósito de banco me gusta mucho JP Morgan en Estados Unidos. JP Morgan es uno de los más sólidos de todo el sistema bancario de Estados Unidos. Es el más grande también y creo que lo importante que tiene JP Morgan es su CEO. Creo que Damon es bestial. Exactamente, cuando tienes a la cabeza a alguien tan bueno como Damon, o sea, no se van a cometer los errores que ya se han cometido en el pasado. Yo creo que muchos bancos grandes aprendieron, los que no aprendieron fueron los pequeños, y todos sabemos lo que se llevaron al final. O sea, el tema de los bonos fue algo que fácilmente cualquiera podía prever. Si subían los tipos de interés, era muy lógico que los bonos se desvalorizaran, perdieran valor y tú no podías estar apostando con cosas seguras a la insegura. Entonces, pero eso no lo hicieron los bancos grandes, que al final los bancos regionales han absorbido todo ese pergamino de mala jugada, se podría decir. Pero veremos en qué termina esto, porque siento que todavía no ha terminado. Habría que ver qué va a pasar con los siguientes bancos, pero al menos ya vimos lo que pasó con Silicon Valley, con First Republic Bank, pero al menos los bancos grandes están más bien sólidos. Ahora lo que pasó con Credit Suisse, eso es cuento de que ya se venía arrastrando hace muchos años, que ya colapsó al final. O sea, no tenía otro camino por malas gestiones, pero creo que en estos momentos bancos como JP Morgan, Bank of America, Canadian Imperial Bank, Bank of Montreal en Canadá, creo que están en una posición sólida. Obviamente hay que tener reflejado también la posibilidad de caída en los beneficios dado a también menores hipotecas dadas las altas tasas, pero eso también es temporal. O sea, existe un límite y no sé si la Reserva Federal o el Banco de Canadá mantengan por más de un año y medio las tasas altas. Yo creo que 6, 8 meses más y de ahí podríamos ver pausa o derechamente ya al menos unas pequeñas incisiones de caída en las tasas de interés. Así que por ese sentido uno podría quedarse tranquilo. Sí. Bueno, JP Morgan, efectivamente uno de los bancos más grandes que hay, está cotizando en este momento a PER, ahora que lo estaba mirando, a PER 8,5, o sea, el precio de la acción es
8,5 veces la utilidad que tiene la empresa por acción, lo cual creo que es barato. La rentabilidad por dividendo es baja, más o menos 2,5% al año. Pero también son bancos que entran en la característica de... Este yo creo que va a ser prontamente Aristocats. No sé cuánto tiempo lleva subiendo los dividendos, pero sube los dividendos. Creo que un año mantuvo los dividendos. Pero es una empresa que está, por ejemplo, a ver, si miran los ETF de empresas que tienen dividendos crecientes, JP Morgan está, en muchos casos, porque cumple con estas características de tener el potencial de ir subiendo dividendos. A mí históricamente me ha gustado, me gusta el sector bancario, me gusta el sector financiero, tengo un sesgo muy malo, porque mi abuela me decía los bancos nunca pierden, lo cual es obviamente un error, pero me quedé con esa frase y siempre me han gustado los bancos en ese sentido. Y en Estados Unidos JP Morgan es bestial. O sea, tenemos que pensar de las grandes compras de Warren Buffett han sido bancos, o sea, Bank of America, Wells Fargo en su momento compraron la burbuja, en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, o sea, le generó retornos pero espectaculares. Y hay otro inversor, si no me acuerdo si era Stanley Druckenmiller o David Tepper, no recuerdo muy bien cuál de los dos. Bueno, los dos hicieron buenas inversiones, pero uno de los dos invirtió en Bank of America cuando se vendía por centavos de acción en el año 2008, en el pánico máximo, y creo que ganó cerca de 2.000 millones de dólares con esa transacción en Bank of America. Entonces, yo creo que al menos dentro de todo el sector bancario, JP Morgan y Bank of America son de Estados Unidos al menos los más sólidos bancos que uno puede encontrar en estos momentos. Ahora, el PER que se está pagando de 8 veces, bueno, hay una regla que es si el retorno sobre el equity es mayor al 15%, creo que JP Morgan lo cumple, uno podría pagar incluso 1.2, 1.5 veces valor libro. En ese sentido, el valor del PER actual de la compañía me parece que tiene ese sesgo de castigo y está asociado a todo lo que está pasando con la banca. O sea, hay temor todavía con la banca, con todo el sector financiero en general, con este traspié de esos pequeños bancos, porque en realidad, obviamente, pequeños bancos no eran. O sea, lo de Silicon Valley se llevó cerca de 320 billones, entonces siempre está ese temor detrás. Claro. Ahora, la parte positiva, que todos esos bancos pequeños tenían personas con liquidez, que tenían depósitos bancarios, efectivos. ¿A dónde se fue esa liquidez? A JP Morgan, a Bank of America, a Wells Fargo. Entonces, toda esa posición de cash que tenían estos pequeños bancos se fue a los grandes bancos. Y cuando un banco le ingresa más efectivo, tiene una posición más sólida, porque tenemos que entender que estos bancos, obviamente, de cada 10 dólares que reciben, ellos prácticamente tienen uno y con los otros 9 trabajan. Ahora, que trabajen bien o trabajen mal es otro cuento, pero ya tienen una posición de efectivo muy sólida dada esta entrada repentina de depósito de los bancos pequeños. Sí, pues. No, a mí me gustan los bancos. JP Morgan me gusta. ¿Qué otra te gusta a ti de por allá? De dividendos. A ver, también existe otra estrategia de dividendo que no es solo mirarlo ahora, sino que es mirarlo futuro. con futuro, y también teniendo una estrategia de decir, bueno, si hay compañías que son muy sólidas, que en ciertos momentos caen por cualquier noticia, cualquier cosa, situación de mercado, o la hacen caer porque la asimilan igual a sus pares o al sector. Siempre me ha gustado esta acción desde que la conocí en 2018 y se llama Air Lease, que es una compañía financiera. ¿Cómo se escribe? Como Air, A-I-R, Air Lease, como leasing aéreo o leasing del aire, se podría traducir en inglés. Entonces, esta compañía creo que el mercado nunca la ha valorado a lo que realmente debería valer. Esta empresa lo que hace, su modelo de negocio es: voy y compro aviones a Boeing y Airbus. Pero la compañía ha llegado a un punto donde es el principal cliente junto a AerCap de Boeing y Airbus. Entonces, ¿qué han hecho? Han generado un duopolio dentro. O sea, Boeing y Airbus son un duopolio, Air Lease y AerCap son otro duopolio, que le compran aviones a Boeing y a Airbus y se lo arriendan a las aerolíneas. Pero ¿qué hicieron estos muchachos? Se dieron cuenta de que ya las aerolíneas después del 2020 prácticamente ya se quedaron sin efectivo. Salir a comprar aviones por 300 millones de dólares no es una opción. Un banco no va a financiar a una aerolínea como la TAM y decirle, no, yo te presto 3.000 millones, ve y compra 10 aviones.
No. Entonces, Airlink y AerCap tienen todos los aviones nuevos de Boeing y Airbus y se los arriendan. Es como una inversión inmobiliaria, pero de aviones. Es como un REIT. Se podría decir como el REIT de los aviones o una empresa financiera. Pero el activo tangible de Airlease es gigantesco. Entonces, ¿qué hace esta compañía? Arrienda los aviones. Entonces, no se hace cargo de nada del avión y más encima le pone un seguro. El único gasto que incurre es un seguro. Y tiene alrededor de 140 empleados. Una empresa que tiene un book value cercano a los 40 billones de dólares. O sea, cuando yo vi eso, 40 billones de dólares manejados por solo 140 personas, dije, wow. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta compañía? Que el mercado todavía no la ha valorado bien y en estos momentos la ha hecho caer como cualquier aerolínea. Siendo que esta empresa en el 2020 demostró no perder un solo dólar. Todas las aerolíneas vimos las quiebras que hubieron, las reestructuraciones, Airlink ganó el mismo dinero. ¿Por qué? ¿Qué hicieron las aerolíneas? Dijeron, puedo deshacerme de cualquier otra cosa. Puedo deshacerme de garajes, puedo deshacerme de personal, de cualquier cosa, pero si yo le devuelvo el avión a Airlink, va a venir otra aerolínea más sólida y me lo va a quitar y yo voy a perder una ruta. Entonces, ¿cuál ha sido la gracia de Airlink? Desde que salió a cotizar en bolsa el año 2011, ha multiplicado por 9 veces su dividendo y se estima que el dividendo pase cerca de $1 en el próximo año. Eso al día de hoy nos daría una tasa de dividendo del 3,6%. Parece poco, pero esta compañía en momentos puntuales puede ser, como se está dando el tema de la tensión en guerra, las aerolíneas caen siempre cuando hay guerra, hay temor de volar. Entonces son momentos muy oportunos para comprar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú puedes comprar esta acción y te puede rendir un 4, un 5% de dividendo si la acción cae a $25 por acción o a $28 por acción. Y esa es una estrategia brutal, porque cuando la empresa se recobre el valor, tú compraste a $28, pero su valor libre es de $80 por acción. O sea, el descuento es enorme porque el mercado la mira como aerolínea. Es una aerolínea. Pero, como sabemos en bolsa, en algún momento tiene que seguir a los beneficios. ¿Sí? ¿Puede estar 3, 4, 5 años? Sí, lo puede estar, obviamente. Pero después ya no existe escapatoria. El mercado va a llegar a un punto, esta compañía está ganando $7 de beneficio, no puede cotizar a $20. O sea, no tiene ningún sentido, más encima han crecido. Entonces, esa también es una buena estrategia, comprar compañías que tienen dividendos pequeños, pero que lo hacen crecer rápidamente a tasas del 15, 20%, y esa estrategia combinarla con cuando caen de precio. Porque cuando caen de precio, ese yield que era chiquitito es grande, pero además tú te quedas con ese compuesto que va creciendo rápidamente en el futuro, entonces se transforma en una bomba. De hecho, durante el 2020 esta compañía cotizó a $8. $1 por acción de beneficio de dividendo nos estaría dando un yield del 17-18%. A la persona que compró en esa época, el 18-20%. La empresa lo más probable es que en 5 años más pague 1,5. O sea, casi un 35. O sea, tú no tienes que hacer nada más en tu vida. Batiste al SP500 con esa acción solo por los dividendos 3, 4 veces, sin hacer nada más. Claro, hay que estar ahí, ir monitoreando, ir viendo, teniendo una listita de este tipo de acciones que me parece muy interesante. Sí, pues. Yo creo que esto se basa en tener un listado de acciones e ir entrando, como muchos inversionistas lo hacen, o sea, van juntando capital y van entrando en momentos específicos a ciertas acciones. Claro, claro. Pero chora esa que contaste, entretenida empresa, creo que vale la pena mirarla. Todo esto que estamos hablando acá son acciones para que ustedes después las miren. No vayan y las compren de golpe, pues. Obvio que no. Hay que hacer el trabajo. Exactamente. A mí hay una que me gusta mucho, que yo tengo el sesgo de comprar lo que uso. Starbucks. Yo soy fanático del Starbucks. Y el típico consejo financiero, oye, no tomen café, se van a ahorrar, o sea, miren la cantidad de plata que gastan en café. A mí me da lo mismo. Compro Starbucks nomás. Y cada vez que paso por Starbucks, digo, tengo que comprar acciones de Starbucks. Pero si miramos los estados financieros, son, primero, empresa que tiene dividendos crecientes, que tiene un modelo de negocio que es, en red crecen muchísimo,
el valor de la acción se ha multiplicado por varias veces en el último tiempo. La rentabilidad por dividendo, al igual que JP Morgan y al igual que Johnson Johnson, es baja, y Earlys también. Son rentabilidades por dividendo bajas, pero son dividendos crecientes en el tiempo. Entonces a mí me gusta tener Starbucks ahí también en la retina, para cuando caiga de precio, si es que tengo dólares y el dólar está bien, entrar y comprar acciones de Starbucks. Me gusta un montón el modelo de negocio. Además hay mucho margen por unidad de café, entonces tiene un buen espacio donde ir, donde puedan subir sus costos sin ver tan perjudicados sus márgenes. Me gustan los negocios de buen margen. No, creo que son importantísimos los márgenes, o sea, los márgenes que tiene Starbucks son súper buenos, da la ventaja competitiva, o sea, la gente, bueno, yo creo que uno disfruta de un buen café, yo también soy amante del café, pero hay otro tipo de gente que va simplemente por la foto o sentir ese sabor dulce, no por un... A ver, porque existe el cafetero clásico, el café sin azúcar, el negro, tostado o muy rico al amante del café, pero hay otro tipo de mercado del café que es tomarte estos frappuccinos, que obviamente, si uno mira los precios por unidad que te vende Starbucks, 5.000 pesos acá, $8, ese café a Starbucks le costó 3, Y 2 menos. o Y menos, menos. quizás. Pero tiene la gracia de que el CEO en su momento creó eso de hacer la fidelidad con el cliente que al final impulsó a Starbucks y la separó de otro tipo de cafetería común y corriente. Y al final eso es lo que le dio el sello a Starbucks, similar a lo que hace Apple. O sea, yo creo que la fidelidad de una persona que toma café en Starbucks es similar a la fidelidad que tiene una persona que se compra un iPhone, un MacBook. Yo no era amante de Mac, puedo decirlo deliberadamente, pero mi esposa sí, y ella me ha ido mostrando y ya me cambié a un iPhone y bueno, ahora que peleé mucho tiempo con un computador Microsoft, que era muy bueno, se suponía que era muy bueno, era un gamer y todo, y al final terminó muerto, voy por un Mac. Creo que al final las mismas marcas te van recompensando y al final esos detalles pequeños, por ejemplo, una tienda de Starbucks bonita, bien ordenadita, limpia, el personal siempre con el uniforme, la sonrisa, marca la diferencia con una cafetería X, por Sí. ejemplo, acá lo puedo hablar con IW, que es una cafetería, similar a un Starbucks pero de bajo coste, pero no veo esa fidelidad. O sea, yo veo acá la gente, uno va a cualquier Starbucks aquí en Canadá, que no son muchos y siempre llenos, y va a un AWE vacío, y al final es la gente que pasa y se compra un café por una hamburguesa, pero no por el tema del café. Entonces creo que Starbucks sí supo hacer el modelo de negocio. También es una empresa, junto con Nike, que también son empresas de consumo masivo, con fidelidad, que también se compran en momentos puntuales, o sea, cuando hay pánico. Por ejemplo, ahora Starbucks creo que cayó un poco por todo el temor en China, ya que depende igual parte de su negocio en China, pero son problemas puntuales. Yo confío plenamente en China, no creo que China vaya en una deceleración, yo creo que está viviendo una etapa de descanso, como cualquier potencia que crece aceleradamente, no puede crecer al mismo ritmo todo el tiempo, y yo creo que está en una fase de descanso, pero yo creo que China va a seguir creciendo y tiene todo el potencial. Así que al menos en Starbucks los dividendos que de mi parte creo que son seguros. Sí, son buenos dividendos los de Starbucks. Además, claro, yo uso el criterio de Peter Lynch y en el fondo era ir, mirar negocios también, y si los negocios estaban llenos, oye, empezar a valorizarlos. Ese fue el punto de entrada por la cual yo llegué a mirar Starbucks. Todavía no tengo acciones de Starbucks, pero, o sea, no puedo no comprar. O sea, tengo que comprar acciones de Starbucks en algún momento de la vida. No, igualmente que Nike, o sea, otra compañía que uno, 90%, 80% de la población ocupa algún producto de Nike y existe una fidelidad, o sea, la gente puede estar vendiéndote una polera sin nada por $5, pero te están vendiendo al lado la Nike por 40, solo el logo, misma polera, pero la gente la compra igual, solo por la marca. Y eso es un poder importante que tienen todas las marcas, estas grandes marcas, Adidas, Nike, Starbucks, Apple, que dan esa fidelidad al cliente y al final todo se termina recompensando los beneficios a los accionistas. Ahora nosotros estamos en la otra vereda mirando si la gente le gusta y la gente es capaz de gastar ese dinero, porque si uno te ofrecen una polera de $40 y otra de 5, la misma calidad, mismo color, la diferencia es el logo, o sea, yo me voy por la de 5 porque tengo ese sesgo inversionista, digo, no voy a gastar $40, eso es una acción de una empresa.
Pero las personas, la mayoría no. Entonces la mayoría va a comprar la polera que tenga el logo de Nike o se va a tomar el café Starbucks. Pero desde el punto de vista del accionista, para nosotros es genial que la gente lo haga, Sí, porque nosotros nos vamos a aprovechar de los beneficios que hay detrás. Y esos beneficios exactamente. se deben a la fidelidad del cliente. Tengo una última. Preguntarte la opinión. Ahí me encanta. Paga dividendos todos los meses. Realty Income. Impresión también. O sea, el sector inmobiliario de Estados Unidos de renta es genial. También existe miedo con este tipo de compañía, obviamente por los intereses, por los tipos de interés, pero es una compañía que también está, no sé si es Dividend King, creo que sí, lleva muchos años pagando dividendo, ha soportado crisis peores. Yo creo que la crisis del 2008 para esta compañía debe haber sido muy, muy complicada. Pero dada la posición que tiene actualmente la compañía, no veo problema. Y los dividendos, hace creo que menos de 6 meses, era como un 4% el dividend yield. Ya tenía una caída en el precio por acción que ha llevado que el dividendo, hoy en día no estoy seguro si está cerca del 6. 6-7%. O sea, y una ventaja, este tipo de compañía, al ser real estate, no pagan impuestos. Cero impuestos. Entonces, el dividendo que uno ve es el dividendo que te llega. Al menos, bueno, con la doble tributación va a ser el dividendo que uno ve en Realty Income, es el que se va a ver reflejado en la cuenta. Ya, Esa es una mira, ventaja que tienen. ese dato no lo sabía, voy a comprar luego y probablemente. Sí, esa ahí me gusta mucho. O sea, yo tengo el sesgo también hacia el sector inmobiliario. Porque me gusta mucho el sector inmobiliario, prefiero entrar a través de fondos o a través de REITs que el inmueble propiamente tal. O sea, prefiero tener, voy a inventar, $2 millones en REITs, estoy tirando el tejo muy pasado, que en propiedades normales, por un tema de gestión, de tiempo. O sea, el REITs me gusta mucho, y esas rentabilidades por dividendos son súper atractivas. 6% es súper atractivo en un REIT en Estados Unidos, 6% en dólares. No, y lo otro, creo que Realty Income paga mes a mes. Sí, paga todos los meses. Paga todos los meses. Entonces, ahora, existe una estrategia que a mí me parece que es brutal y menospreciada. Pues lo que pasa es que uno, cuando compra acciones, o el sesgo que se generó después de la pandemia con esto de ver, las acciones de Cathie Wood creciendo un 500% de un día para otro, desvirtuaron lo que es realmente la inversión. La inversión, si uno compra una acción que te paga un 7% de dividendo, tú metes $10,000, son $700. Uno dice, no es poco, es poco. Pero ¿qué pasa si tú compras $700 en una acción de crecimiento que tú tienes por ahí y te pasó un X3? Esos dividendos ordinarios de $700 se te transformaron en 3,000. Y tú puedes decir, bueno, ahora con estos 3,000 compro más acciones de Realty Income. Aumenta tu dividendo, ahora no ganas 700, ganas 1.500. Y así sucesivamente. A mí me pasó en un periodo corto de tiempo, aprovechándome el 2020, recibía dividendos de Energy Transfer. Recibí, creo que, cerca de $1.500 de dividendo en esa época. Al menos tenía acumulado del 2019. Ya. Y llegó la gran caída de las acciones y salí a comprar Canadian Solar. Resulta que, claro, podría haber comprado más de Canadian Solar, pero estaba comprando en ese momento Airlease, AirCap, que estaba todo revuelto. Ya. Pero compré algo de Canadian Solar con dividendos. ¿Y qué pasó? Que esos dividendos ordinarios, $1.500, se transformaron en cerca de 5,000, porque el precio por acción de Canadian Solar pasó de $18, $20, a más de 70, a más de 55, perdón, $60, que fue lo que vendí. Entonces esa es otra estrategia, porque uno puede, yo siempre he tenido la convicción de que uno tiene que tener una cartera de acciones que no te paguen dividendos, que te hagan crecer el beneficio, recompren acciones, los clásicos tipo Google. No tengo Google, pero de ese estilo. Ese estilo. Recompran acciones, tienen flujo de caja, etc. Pero uno tiene que tener la de dividendo, porque la de dividendo te da el oxígeno en esos momentos. Tú a lo mejor puedes decir, no mirar tu cartera en 4, 5, 6 meses, y de repente llega el momento de comprar, no tengo liquidez. Pero no me he metido a mi cuenta, voy a revisar, y tienes dividendo, entonces puedes aprovechar esos dividendos. Eso me pasó con un amigo, que yo le no es que yo le maneje la cartera, sino que él me pregunta cada vez, una persona mayor que tiene ahí para retirarse, yo creo, unos 5 años más. Hace muy poco, antes de venirme a Chile, por ahí en octubre, me preguntó, Raúl, ¿qué hago? Tengo dividendos de CAP. Compró CAP, yo no se la recomendé, él la compró porque vio que era alto dividendo, y resulta que tenía cerca de 3-4 millones de pesos en puro dividendo. Y yo le dije, bueno, en ese momento
Dole valía $7. O sea, yo le dije a ojos cerrados, o sea, $7 Dole para mí es un regalo. Fue y compró Dole. Resulta que esos dividendos de Dole, ahora Dole ha caído un poco, llegó a 14, es decir, esos dividendos se le multiplicaron por 2. Pero él ha ido comprar, él en este tiempo ha ido cobrando el dividendo de Dole también. Entonces, es una estrategia que a mí me parece que es muy infravalorada, pero es brutal. Combinar acciones de crecimiento sólidas con estas acciones de dividendo que te dan ese oxígeno, ese catch que uno necesita para ir aumentando esta, o en cierto momento a lo mejor vender esta de crecimiento que ya llegó a su precio objetivo, porque ha crecido mucho, porque a mí lo que me pasó en Canadian Solar, o sea, en 6 meses irse de 20 a 60 no tenía ningún sentido si yo estimaba 60 en 3, 5 años. Es un momento para vender. Ahí vendiste. Pero ese dividendo ordinario se transformó en algo, no es mucho, pero se multiplicó 5 veces. O sea, claro, si yo hubiese... Pero esa es la señal, o sea, multiplicar, o sea, los dividendos que parecen aburridos, la gente lo mira como algo chiquitito, si uno lo sabe gestionar muy bien, pueden ser un arma a largo plazo, pero muy, Bestial. muy, muy, muy bestial, sí, exactamente. Y Warren Buffett también lo hace así, o sea, pero en otro orden de magnitud, o sea, recibe $800 millones de Apple, creo que en dividendo ya, con $800 millones puedes comprar prácticamente una small cap completa. Claro, sí. Es una magnitud distinta, pero obviamente es el mismo principio, o sea, el dividendo se reinvierte y eso genera al final una ola progresiva de capital que es tremenda. Exacto, o sea, uno la puede invertir dentro de la misma compañía o como te mencionaba, en esas compañías de crecimiento que a lo mejor ese dividendo que parece tan pequeño, 500, $1000, que tú metiste en una compañía que lo hizo tan bien que se te multiplicó por 3 por 4. Entonces ese dividendo ordinario de 500, $1000 se transformó en 4000, en 5000 y ahí tú ya tienes capital a lo mejor para ir por otra de dividendo más estable para volver a hacer el ciclo, seguir recibiendo más dividendo y hacer el ciclo. ¿Es harta pega? Sí, pero creo que lo vale, o sea, es uno de los pocos trabajos que uno puede hacer desde su casa. En calzoncillo. Prácticamente, o sea, es lo mejor, o sea, hay que ser disciplinado también. Al menos en mi caso personal, eso me permitió migrar a Canadá, porque un trabajo así profesional, sabemos en Chile que requiere mucho tiempo, o sea, una persona súper joven a mi edad, poder migrar muy tranquilo con mis 3 perros, con mi esposa, pagar dos carreras universitarias. O sea, una de $40,000 y la segunda de $80,000 en puro estudio, pero eso se debe gracias a esa estrategia de ir invirtiendo y ir comprando este tipo de acciones, etcétera. Entonces, yo creo que se lo recomendaría a todo y es algo que no te enseñan en ningún lado. O sea, en la escuela no ves a nadie del gobierno enseñándote eso, o sea, no conviene. Al revés, el gobierno quiere cercenar los dividendos en algunos casos. Paguen más impuestos los accionistas. ¿Se dan cuenta? No entraremos en ese tema. Claro, porque no se dan cuenta que al final también hay pequeños inversores, personas comunes y corrientes, con poco capital, que al final termináis trabando. Pero bueno, como dices tú, no vamos a entrar en ese tema, pero claro. es la mejor forma. Comentarios. Dejen sus comentarios que opinan de eso. Sí, es verdad, es muy cierto. Sí, pero bueno. Don Raúl, estamos llegando al término de este episodio. Ha sido un placer. Espero que acepte nuevas invitaciones, a hacer directos también, todo ese tipo de cosas, porque yo creo que les sirve mucho a las personas. Porque al final, cuentas de Instagram, YouTube, etcétera, el objetivo que tienen no es más que aportar granos de arena en la formación financiera de todas las personas, que salgamos de este oscurantismo en el que a veces estamos por diversas cosas, por lo que decía Raúl, esto no se enseña ni una parte. Entonces, aportar ese es el objetivo y ojalá todos seamos accionistas. Yo estoy convencido que sería un mucho mejor mundo si todas las personas fuésemos accionistas al final del día, inversionistas, emprendedores, fuese mucho más fácil. Visión personal. Capaz que esté equivocado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, yo la comparto totalmente. La he visto ya viviendo acá en Canadá o en Estados Unidos, donde al menos el porcentaje de inversionistas es mucho mayor o la gente tiene la cultura al menos de comprar ETF. Se respira esa tranquilidad que a lo mejor en nuestros países de Latinoamérica no, porque el porcentaje de personas que invierten es muy, muy pequeño, muy ínfimo. Sí, sí, así es.
Don Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, Álvaro. Cuídense mucho. Chao, chao.